Dios les bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de jóvenes de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Ambalá. Nuestro grupo de jóvenes se llama Generación de Poder y les damos la más cordial bienvenida a todos los jóvenes de Generación de Poder, a la Iglesia Ambalá en Casa, que en estos momentos están siguiendo la transmisión, y también a todas las personas de los diferentes lugares que han decidido acompañarnos o que están viendo por el diferido este culto que tenemos con nuestros jóvenes. Sean todos bienvenidos a este culto de acción de gracias, de adoración, de alabanza, donde vamos a entregarle al Señor esa adoración que Él se merece. Así que vamos a orar y empezamos nuestro culto. Vamos a invitar al Padre, a invitar al Hijo y a invitar al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo también para que pueda estar con nosotros en este culto. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad, amado Rey, de estar hoy reunidos, Señor, en este culto. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el dominio, Señor, de las redes sociales. Aquella persona, Señor, que necesite hoy de ti, aquella persona que tenga hambre y sed, aquella persona, Señor amado, que quiera aprender un poco más de ti, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús tú puedas, Señor amado, permitir que esta persona ingrese a las redes sociales, Señor, de nuestra iglesia y pueda disfrutar de este culto. Padre, háblanos a nuestras vidas. Háblale a los jóvenes, Señor, habla a mi propia vida, Señor. Te pedimos que tomes el dominio, Señor. Este culto no sería lo mismo si tú no estás. Así que te invitamos, Padre, a que hagas parte de nuestro culto. Señor Jesucristo, ven y por favor haz parte de nuestro culto. Y Espíritu Santo, toma el dominio de este culto. Enséñanos cada día más y más. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y creemos que tú eres el que harás la obra en este culto. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, estés con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a permitirme leerles rápidamente el Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, así como nos enseña este hermoso salmo, vamos a cantar alegres a Jehová. Vamos a regocijarnos en su presencia y vamos, dispóngase, deje lo que está haciendo por un momento y vamos a gozarnos en esas hermosas alabanzas. Para esto le hemos pedido a una de las jóvenes de nuestra congregación que nos ayude, la hermana Ángela Romero, que ella nos colabora con el piano, que sea la que lleve esta preciosa alabanza. Angelita, Dios te bendiga, bienvenida, queremos disfrutar esas hermosas alabanzas que Dios ponga en ti, así que adelante, estamos esperando gozarnos en el Señor. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Pastor Luzardo. Es Amén. un gozo, un privilegio poder reunirnos una vez más a adorar a Dios y a recibir de su palabra, Así que es es. ese alimento que necesitamos en esta ya noche. Les invito que todos estemos cerrando allí donde estemos nuestros ojos y le estemos diciendo: Dios, gracias, porque tú has sido grande, porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú has estado en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y te damos la bienvenida, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón me dejas voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego
reino, oh gran Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. Y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Señor, hoy pedimos que tu reino sea abierto una vez más, que tu gracia y que tu amor descienda una vez más como tú lo haces, Señor, porque tú eres gran Dios, mi gran Dios. Hoy te adoro, Señor. Hoy reconozco que tú eres ese Dios incomparable, ese Dios grande y poderoso. Y hoy nos reunimos a adorar tu santo nombre y a decirte aleluya, santo, santo, santo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy te adoramos, Señor, y nos gozamos en ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu grandeza, Señor. Hoy adoramos y exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Esta hermosa noche ha sido una bendición poder escuchar esas alabanzas, de poderle decir al Señor, eres Dios eterno. Es algo maravilloso poder decirle al Señor. Hermanita Ángela, muchas gracias. El Señor la bendiga por dejarse usar y esperemos que usted, joven, haya sentido la presencia de Dios. Cuando usted se dispone, pues podemos ver que Dios obra de una manera especial. Bueno, vamos a entrar en nuestro culto. Hoy tenemos un tema muy especial y es el tema del pecado. También hemos dejado abierta la sección. Quiero decirle que a las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, en este momento tenemos un monitor que es el hermano Juan Rodríguez. Juanito nos está ayudando. Si usted tiene alguna pregunta sobre el pecado, no duden en hacerla. A veces nosotros decimos, no, es que la pregunta es como muy tonta, como muy boba y como que no, como que de pronto no lo van a tener a bien o algo. No se preocupe, no vamos a decir su nombre ni quién hizo la pregunta. Simple y sencillamente hágala. En la Biblia encontramos muchas personas que hicieron preguntas y fueron preguntas fundamentales para la salvación. Así que su pregunta puede ser demasiado interesante y si es sencilla, no se preocupe. Simple y sencillamente haga la pregunta. Es una duda, no podemos quedarnos con eso. Bueno, como les decía, el tema de hoy es el pecado. Vamos a hablar acerca del pecado. Entonces, quiero decirles, primero definamos qué es el pecado. Definamos qué es el pecado porque a veces escuchamos que algunas personas dicen, es que fulano de tal ha pecado, ¿cierto? Y bueno, escuchamos que ha pecado y hablamos bastante del pecado, pero no sabemos qué es el pecado. Entonces, básicamente vamos a definir qué es el pecado. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley, es la desobediencia a un mandamiento establecido por Dios. Entonces, la definición exacta del pecado es la desobediencia a un mandamiento establecido por Dios. Entonces, nos asaltaría una pregunta: ¿quién determina qué es pecado y qué no es pecado? Porque a veces nosotros somos buenos para señalar qué es pecado y qué no es pecado. Somos buenos señalando al otro, diciéndole, tú has pecado, tú has hecho, pero ¿quién determina qué es pecado y qué no es pecado? Pues como decimos que la definición es la desobediencia a un mandamiento establecido por Dios, inicialmente lo que empezamos a decir es que quien determina qué es pecado y qué no es pecado es el que puso las reglas, o sea, es Dios, ya que Él estableció los mandamientos.
si usted y yo quebramos un mandamiento, pues básica y sencillamente estamos pecando contra él. Entonces, aquí quiero aclarar una cosa muy importante, y es que tenemos que aprender acerca del pecado. Miremos, no sé si Juanito nos pudiera ayudar con una cita bíblica mientras yo hablo acerca del pecado. Hay una cita bíblica que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase la dijo Juan el Bautista cuando vio a nuestro Señor Jesús, cuando venía para ser bautizado, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan, ya vamos a mirarlo con calma, pero hay algo muy importante, y es que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojo con lo que quiero enseñar en este momento. Dice que quita el pecado. No dijo los pecados, que quita el pecado. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Eso está en Juan. Gracias, Juanito. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ahí usted lo puede ver, dice el pecado del mundo. O sea, está hablando que quita el pecado y está hablando de singular, no plural. Singular es una sola cosa, plural son varias cosas. Entonces, cuando dice que quita el pecado, se estaba refiriendo a una sola cosa. Pero, ¿realmente Jesús quitó el pecado? Porque usted me puede decir, pero es que seguimos pecando. Estamos pecando todavía. La humanidad sigue pecando, todo el mundo peca. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando dice que quita el pecado? Entonces, quiero enseñarle de una manera muy importante, quiero que usted lo entienda y lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Imagínese un árbol. Quiero que usted, joven o oyente, persona que nos está viendo a través de las redes sociales, imagínese un árbol. Lamentablemente tenía una cantidad de diapositivas y de cosas, pero bueno, Dios lo quiso así, el computador se nos dañó a última hora, entonces le tocó imaginárselo. Imagínese usted un árbol. Si usted siembra un mango, la raíz es de mango. ¿El árbol es de qué? De mango, ¿cierto? Entonces usted tiene un árbol de mango. Pero el árbol de mango, ¿qué frutos da? Da mangos. Entonces quiere decir que la raíz de ese árbol es de mango, pero los frutos son mangos. Entonces debemos entender algo. La raíz que el ser humano tiene, ¿sí? Algunas iglesias lo llaman el pecado original, que la persona tiene, es la raíz de pecado. La raíz de pecado. ¿Qué es lo que pasa? Romanos 5:12 nos dice que así como el pecado, vamos a buscarlo, Romanos 5:12, le invito a que usted tome su Biblia también y pueda buscar estas citas para que usted pueda ver si es o no es cierto lo que estamos diciendo. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, fíjese que dice el pecado, hace referencia a uno solo. Por tanto como el pecado entró en el mundo, o sea, ¿a qué hace referencia cuando dice el pecado? Está haciendo referencia a la naturaleza de pecado. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama la naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado es la que hace que usted y yo pequemos, ¿sí? Me disculpan si de pronto allá de fondo llegan a escuchar música ranchera o música de algún estilo carrilero, porque es que mis vecinos no les gusta cuando predicamos, ponen sus música rancheras para callarnos, pero no hay ningún problema, usted no le presta atención a eso, ni yo tampoco, vamos a seguir con el tema. Entonces hablábamos que la raíz, la naturaleza de la persona es la naturaleza de pecado, tiene la raíz de pecado. Entonces, si una persona en su corazón
tiene la raíz de pecado, entonces, ¿qué frutos va a dar? ¿Qué frutos va a dar? Volvemos a Romanos 5:12, es lo que nos está dando la luz acerca de esto. Mire, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo. ¿A dónde entró el pecado? El pecado está en el corazón de la persona. La naturaleza de pecado está en el corazón de la persona. Entonces, si la naturaleza de pecado, si la raíz que la persona tiene, imaginándonos el árbol, es la raíz de pecado, ¿qué va a dar? Si la raíz es de pecado, ¿qué va a dar? Entonces, miremos si lo que estamos hablando tiene coherencia con la Biblia. Mire lo que dice Marcos 7:21. Le invito a que abramos nuestra Biblia. Aquí Juanito nos está colaborando con las citas bíblicas, pero es importante que usted también la busque. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Salen del corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22, los hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que la naturaleza de pecado está alojada en el corazón de la persona. Es la raíz que usted tiene y que yo tengo. Desde que nacemos, todos los hombres, desde que nacen, hombres y mujeres, hago referencia, nacen con una naturaleza pecaminosa, con la raíz de pecado. Entonces, si la raíz es de pecado, ¿qué frutos va a dar? Miremos lo que dice Gálatas 5:19. Miremos rápidamente Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esto es algo muy importante porque todo lo que estamos hablando debe tener una coherencia bíblica. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice que son las obras de la carne. Mire, acá hay algo muy interesante y es que en muchos lugares la gente dice es que son demonios. Es que esa persona tiene un demonio de fornicación. Es que esa persona tiene un demonio de adulterio. Es que esa persona tiene un demonio de lascivia, de borrachera. Entonces todos le echan la culpa a los demonios. Ahora, claro, yo no estoy defendiendo a los demonios, que el Señor los reprenda, pero no son demonios, no son demonios. Es la naturaleza que tiene la persona. Porque es que mucha gente dice, ay, es que ese señor tiene un demonio de borrachera. No, yo nunca he visto a un demonio borracho. Yo no sé si usted de pronto lo ha visto, comuníquese inmediatamente con nosotros. Si usted ha visto en la calle un demonio borracho que cae, ojalá, ¿no? Usted me dirá, no, yo vi al diablo borracho. Sí, al diablo es el que, así le llaman al muchacho en el barrio, el diablo. Pero los demonios no se emborrachan, son las personas. Los demonios no fornican, los demonios no adulteran. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen sexo, son ángeles. Y dice la palabra de Dios que ellos son asexuales, no tienen sexo. Ahora entiéndase una cosa, a veces, este ejemplo lo pongo siempre, y es que a veces llega la esposa y le dice al esposo, ¿por qué me fuiste infiel? ¿Por qué me fuiste infiel? Y él dice, no, mi hija, perdóneme, es que el demonio se me metió y yo caí. Entonces la esposa cree que lleva al esposo a la iglesia, nosotros los pastores le hacemos un exorcismo y entonces siempre fiel. No, no es así. Tarde o temprano volverá a ser infiel. ¿Por qué? Porque eso es la naturaleza que tiene la persona. La persona tiene una naturaleza, tiene una raíz de pecado. A veces la gente llega a la iglesia y cogen el arbolito, sigamos en la imagen del árbol, y le quitan
le quitan todas las ramitas, le quitan los frutos, le quitan todo y cortan el árbol y lo dejan a ras de piso. No sé si usted ha visto de pronto en la carretera, en algunas carreteras o en algún andén, alguna banqueta, dicen en México, que la persona no corta de raíz el árbol, sino que lo cortan a ras de piso y pasan mezcla, ponen una carretera encima, tarde o temprano, eso empieza a salir, rompe el andén, la banqueta, rompe eso y tarde o temprano empieza una ramita a salir hasta que da fruto. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo mismo que cuando usted ve a un creyente, pastor o como lo que sea, que se voló con una muchacha de la iglesia, dejó su hogar, no le importó, o quizás era un pastor y se voló con una muchacha, tenía la naturaleza pecaminosa, tenía la raíz de pecado y tarde o temprano esa raíz dio fruto. Entonces, por eso es que usted ve esos casos. Entonces, todas las personas tienen una naturaleza de pecado. Mateo 15, 19 nos dice lo mismo, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos. Miremos Mateo 15, del 18 al 21, que nos habla lo mismo, que todas estas cosas salen del corazón. Mateo capítulo 15, yo les leo del 18 al 21. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces acá es cuando usted y yo vemos que lo que contamina al hombre es lo que hay dentro del corazón. Entonces a veces usted está hablando con una persona y dice, ay, perdón, pastor, se me salió, qué pena, una grosería. Algunos ya ni piden disculpas, la echan y se hacen los disimulados. Pero el que tiene medio un poquito de vergüenza echa una grosería y dice, qué pena, se me salió. Efectivamente se le salió. ¿Por qué? Porque lo tiene en el corazón. Fíjese que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tiene en el corazón? Groserías. Si usted quiere saber qué es lo que una persona tiene en el corazón, solo escúchelo hablar. Si a toda hora habla de demonios, guerra espiritual y una cosa y la otra, eso es lo que tiene en el corazón. Si a toda hora habla de pornografía o si a toda hora habla de dinero, eso es lo que tiene en el corazón. Hay personas que en todo el día no se les escucha hablar un versículo de la Biblia, no hablan de Dios, absolutamente para nada, porque Dios no está en su corazón. Entonces hay algo que la persona tiene y es la naturaleza pecaminosa. El pecado está alojado en el corazón de la persona. La naturaleza pecaminosa es donde salen todos los pecados, la raíz que la persona tiene. Espero que haya sido claro esto. Entonces el pecado da fruto. El pecado da fruto. Y ese fruto son los pecados. Entonces por eso es que veíamos ahorita en Juan que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando realmente usted ha nacido de nuevo, cuando realmente Dios hace un cambio de su naturaleza de pecado a una naturaleza divina, usted deja de pecar. No es atractivo, para muchos de nosotros no es atractivo tomarnos una cerveza. Si a uno le ofrecen una cerveza, uno dice, no, yo no quiero orines de caballo, eso parece puros orines de caballo. Uno no quiere nada de eso. ¿Por qué? Porque no es atractivo para usted. El que fumaba ya no fuma más. El cigarrillo le da asco. ¿Por qué? Porque ha cambiado Dios la naturaleza. ¿Qué es eso de la naturaleza? Mire, dele a un león carne. Como él es carnívoro, ¿qué pasa con él? Pues él le gusta la carne. Entonces come, pero si usted le da pasto, no es su naturaleza. Entonces él no come pasto. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros que Dios haga en nuestra vida? Que Dios cambie la naturaleza carnal que nosotros tenemos y nos dé una naturaleza espiritual.
Cuando Dios pone en nuestra vida una naturaleza espiritual, usted no tendrá que luchar contra sus pecados. El joven dice, no, es que es imposible, pastor, no puedo dejar de fornicar. Claro, usted no puede, en sus propias fuerzas no puede. Pídale a Dios que quite su naturaleza de pecado. Porque si la raíz que usted tiene es una raíz de pecado, el fruto que usted va a dar es de pecado. Por eso la palabra de Dios dice que el árbol malo da frutos malos, pero el árbol bueno da frutos buenos. Si su raíz es de pecado, ¿qué bueno podrá dar usted? Nada. Dará pecado. Por eso yo le invito, joven, señorita y persona que nos está escuchando, que usted debe pedirle a Dios que quite la naturaleza de pecado. Ahora, como yo le decía, en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo de la persona, entró en el corazón de la persona. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la palabra también dice que sus pecados han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Qué somos los pecadores? Somos enemigos de Dios. No somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces déjeme decirle algo. Si usted hace los pecados, si usted practica el pecado, si usted le gusta y se siente feliz con el pecado, pues ya usted puede saber hijo de quién es. Yo no le voy a decir hijo de quién es. Pero los hijos de Dios hacemos lo que a nuestro papá le agrada y los hijos del otro, de Don Sata, hacen lo que a su papá le agrada. Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si usted es un mentiroso, ya usted puede ver quién es el que le guía. Ahora, quiero decirle una cosa. ¿Hay la posibilidad de que Dios cambie esa naturaleza de pecado? Sí, claro. ¿Por qué Jesús no pecaba? Porque la Biblia dice que él tenía una naturaleza divina. Ahora, él al vencer a la muerte, al vencer al pecado, él dejó en nosotros la naturaleza divina. Él dejó para nosotros la naturaleza divina. Y quiero que lo veamos en Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Usted tiene derecho a la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos lo dice. Quiero que usted lo vea y haga de esto algo para usted. Haga algo, apropiese de esto. Ya aquí nos han puesto la cita, Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted y yo tenemos el derecho de la naturaleza divina. Ahora, la persona que tenga naturaleza divina, esa persona no va a pecar. Por eso dice la Biblia que el nacido de nuevo no peca. Y en otro versículo dice que no practica el pecado. Quiere decir que usted y yo podemos llegar a ser santos. La gente dice, no, santo no hay ni aún uno. No, nadie puede dejar de pecar. Entonces dígame una cosa. Cuando la palabra de Dios dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ¿a quiénes se va a llevar? Pues a nosotros. Sí se puede dejar de pecar. Sí se puede vivir en santidad. La gente se escuda diciendo que no, que santo no hay aún uno. Eso hace referencia, Pablo lo decía, a los de la calle, a los otros, a los que no quieren dejar de pecar. Pero nosotros sí podemos dejar de pecar, porque Dios lo ha constituido para nosotros así. En Ezequiel 36, 25 al 27 nos habla, y ahí hay una promesa que más adelante la vamos a ver, pero ahí nos habla de que nosotros no somos en nuestra propia fuerza, sino que Él es el que va a hacer que usted deje de pecar. Él le va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y cuando Él haga eso, usted va a ser una persona santa, temerosa de Dios, apartada del mal.
Sí se puede. Solo que los pecadores se excusan diciendo que no se puede, porque quieren seguir justificando su pecado. Pero ahora usted y yo tenemos que declarar en fe que somos santos. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es santo o es pecador? Muchos me dirían, somos pecadores. Pero es porque usted se ve como ser humano, como pecador. Pero Dios lo ve de una manera diferente. Dios lo ve como un hombre santo. Y cuando usted se ve como pecador, actúa como pecador. Pero cuando usted se ve santo, actúa como santo. Mire, hasta nuestra manera de orar tiene que cambiar. Señor, perdóname, soy pecador, soy un hombre inmundo, soy un trapo de inmundicia. No, no se maldiga más, por favor, no se maldiga más. Nosotros tenemos que orar, Señor, santifícame más todavía. ¿Qué le está diciendo usted al Señor? Señor, soy santo, pero hay cosas, reconocemos que hay cositas todavía, mañas, prejuicios, resabios, malas conductas que tenemos que dejar. Entonces, reconocemos que ya Dios ha hecho un trabajo en nosotros de santificación. ¿Por qué? Porque yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no bailo. Entonces sí hemos sido santificados, pero necesitamos llegar a la estatura y plenitud del hombre Jesús. Entonces por eso le decimos al Señor, santifícame más todavía. Entonces esa es la forma que nosotros debemos hacer. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que vernos en fe como unas personas santas. Entonces cuando Juan dice que Jesús quita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, habla de que Jesús erradicaría la naturaleza de pecado de los hombres para que dejen de producir pecados. En Isaías la Biblia dice que nuestro corazón es una fábrica de pecado, constantemente está produciendo pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Quita esa naturaleza de pecado. Oh, gloria a Dios, y nos da una naturaleza divina. Quita la fábrica de pecado y nos pone un corazón santo. Y con ese corazón usted y yo podremos llegar al cielo. Hasta aquí hemos hablado parte de lo del pecado. No sé si hayan algunas preguntas acerca del pecado. Vamos a completar la hora, llevamos ya 42 minutos. Pero si usted tiene alguna pregunta, déjenoslo en nuestras redes sociales y pues hasta donde nos alcance el tiempo vamos a tratar de contestarlas. Así que si hay alguna pregunta, Juanito, por ahí en el chat o algo, nos avisan, por favor. No tenemos ninguna pregunta todavía. Parece que todavía no tengo monitor, pero parece que todavía no hay una pregunta específica. Entonces vamos a mirar en Ezequiel, vamos a ir terminando entonces y vamos mirando en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36 del 25 en adelante. Vuelvo y le digo, si usted tiene alguna pregunta de el tema del pecado, no me vaya a preguntar, sí, mande las preguntas que ustedes tengan, no me vaya a preguntar del arrebatamiento, no me vaya a preguntar de cosas que no tengan nada que ver con el tema, mande sus preguntas que estaremos contestándolas. Muy bien, Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Mire que aquí hay una clara promesa de Dios para nosotros. Dice Dios, esparciré. Ese esparciré es a futuro, pero es un compromiso de Dios con el hombre. Yo voy a esparcir, dice Dios, yo voy a hacer, yo me comprometo a derramar sobre usted agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? Esa agua que limpia hace referencia a dos cosas. Primero, la palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios es la que te muestra tu condición. Y la segunda cosa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Entonces el Señor se compromete a derramar sobre nosotros esa agua limpia.
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esas inmundicias que habla el Señor es el pecado. El pecado es una inmundicia. Tiene unas características, tiene unas cosas que el Señor lo ve como algo inmundo. Entonces es algo bien importante. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es un ídolo? A veces nosotros creemos que un ídolo es una imagen, una estatua de yeso, de madera. No solamente es eso, o una foto, un cuadro, una pintura, no. Todo lo que ocupe el primer lugar en su corazón es un ídolo. Nosotros a veces tenemos ídolos, la televisión, el celular. Todo lo que desplace a Dios es un ídolo, un hijo, un familiar, el trabajo, el dinero. Todo lo que le quite a Dios el primer lugar se convierte en un ídolo. Y Dios está dispuesto a quitar esos ídolos de nuestro corazón. Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo. Mire, ¿por qué se compromete a darnos un corazón nuevo? Porque el corazón que nosotros tenemos es un corazón que está dañado. Es un corazón insensible. Es un corazón que no siente. ¿A dónde se radica la naturaleza de pecado? En su corazón. Por eso Dios dice, ese corazón no me sirve. Si usted tiene un riñón que está podrido, le está haciendo metástasis, le está dañando, está descomponiendo su interior, ¿qué le diría al médico? Tenemos que hacerle un trasplante de riñón. Como su corazón es el que no sirve y el mío, entonces ¿a qué se compromete Dios? A quitar ese corazón y poner un corazón nuevo, porque el corazón que tenemos tiene una naturaleza de pecado y Él nos quiere dar un corazón diferente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él va a quitar el corazón de piedra de su corazón y nos va a dar un corazón de carne. Ahora yo le digo una cosa. Varias personas a veces me han preguntado y me dicen, pastor, es que yo no siento nada. Yo llego a la iglesia y prácticamente yo no siento nada. A lo máximo que he llegado es a llorar. O como Amparo Grisales, se me eriza la piel. Pero yo no sé si es por ver a los pastores llorar o por ver a los líderes o algo que yo lloro. Entonces es ahí cuando usted tiene que decir, ¿por qué no siente la presencia de Dios? ¿Por qué han pasado hasta 20 años y usted no siente la presencia de Dios? Claro, ¿por qué no la siente? Porque tiene un corazón de piedra. Usted tiene un corazón de piedra, por eso no siente la presencia de Dios. ¿Un corazón de piedra puede amar? No. ¿Un corazón de piedra puede sentir la presencia de Dios? No. Ahí está el culto glorioso, la gloria de Dios se está moviendo y usted no puede sentir el corazón, no puede sentir la presencia de Dios porque tiene un corazón de piedra. Es cuando usted ve a la persona cruzado de brazos, mirando para lado y lado, ni se inmuta porque tiene un corazón de piedra. Pero cuando aquí la palabra de Dios dice, y pon dentro de vosotros, y os daré un corazón de carne. Este corazón de carne va a ser un corazón sensible, un corazón que pueda amar a Dios. Ahí sí se siente la presencia de Dios. Y a eso es a lo que usted y yo tenemos que apuntarle. Que Dios nos dé un corazón de carne. Que Dios nos dé un corazón donde pueda Él morar, donde podamos sentirlo. Y el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu de Dios vivirá en el corazón de la persona, en todo su ser. Ahora con el corazón de piedra no puede morar porque Él no compagina con un cuerpo de pecado. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ya no es usted luchando contra su naturaleza, ya no es usted luchando para dejar el pecado. Dios dice, y haré. Dios es el que va a hacer. Dios es el que se compromete a hacerlo. Y haré, mire lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra. Los mandamientos de Dios no van a ser difíciles. Vivir en santidad no va a ser difícil, porque Él es el que va a hacer la obra.
Entonces, esto es algo rápido que quería darles. Espero que haya sido de edificación para su vida. No sé si ya hay alguna pregunta, Juanito. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Que tenemos por acá que me han llegado al interno. Señor. Las voy a preparar aquí, ya las vamos a mostrar en pantalla. El pastor Luzardo salió un momento. Esperemos que vuelva muy pronto para que nos ayude con las preguntas. Sin embargo, mis hermanos, los invitamos a que, por favor, hagan sus preguntas ahí al video en vivo para que nuestro pastor nos ayude a responderlas. Referentes al pecado, claro está. Esperemos unos minutos que el pastor vuelva. Parece que se ha desconectado. Ahí ya está de nuevo. Qué pena con ustedes. Estábamos mirando el chat interno y accidentalmente me salí y este programa te saca y te saca de una. Hay que volver a ingresar. Vale, no sé si hay alguna pregunta por ahí del grupo. Sí, señor. Sí, señor. Hay una pregunta. Espera que se me perdió. Ya. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué debe hacer una persona que ha pecado o cuál es el proceso que debe seguir? Ok. ¿Qué debe hacer una persona que ha pecado? Cualquier persona puede estar diciendo, no, pues arrepentirse. Sí, pero ¿cómo podemos definir nosotros qué es el arrepentimiento? La persona dice, no, fácil, rápidamente, eso, tenemos la costumbre que el que peca y reza empata. Entonces, por ejemplo, vemos al joven, ¿sí? Al joven que está en la iglesia, participa de, no sé, cualquier actividad en la iglesia, puede ser un ujier, porque a veces le tiran duro a los músicos, puede ser un ujier, o cualquier actividad que pueda hacer, y entonces el joven cayó en fornicación. Entonces, para no perder su puesto, dice, por favor, no digamos nada, tapemos todo en silencio, vamos a meternos en un día de ayuno y oramos y listo. Y la gente cree que el que peca y reza, empata, pero no es así. Debemos entender, porque más adelante la persona puede volver a encontrarse con la misma muchacha o con otra y va a volver a caer. Entonces va a volver a ayunar otro día y va a volver... Y se la va a pasar así, de ayuno en ayuno, y de que, Señor, perdóname, perdóname, pero no, eso no es así. Con Dios no, las cosas no son así. Debe existir algo que es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Cuando usted siente vergüenza y dolor en su corazón por haber pecado contra Dios, contra sí mismo, contra la naturaleza, contra su prójimo. ¿Cómo así? Sí, claro, usted puede pecar, primero peca siempre contra Dios. Segundo, puede pecar contra la naturaleza. La Biblia dice en Apocalipsis que Él le va a cobrar a las personas que dañaron la naturaleza. Puede pecar contra su prójimo o pecar contra sí mismo. El que toma, fuma, baila, el que fornica, el que hace diferentes cosas contra sí mismo, aquel que se echa con varón. Entonces, todos estos pecados son contra sí mismo. Pero la persona debe sentir vergüenza y dolor de haber pecado contra Dios, contra sí mismo, contra la naturaleza y contra su prójimo. Y debe pasar un proceso de arrepentimiento. ¿Cuál es el proceso de arrepentimiento? Primero debe reconocer que ha pecado. Debe reconocer que ha pecado delante de Dios y que ha pecado contra sí mismo. Miremos a ver, por favor, en Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Vamos a ver una cita muy importante aquí. Por acá lo tengo. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La persona debe reconocer que ha pecado. El que reconoce que ha pecado y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Entonces, lo primero que la persona debe reconocer que ha pecado. Debe reconocer que se le ha escrito su pecado en el libro de las obras.
Lo segundo que tiene que hacer una persona que ha pecado dentro del proceso de arrepentimiento es confesar su pecado delante de Dios, no delante de los hombres, ni de un sacerdote, ni de un pastor. No, debe ser delante de Dios. Primera de Juan 1:9. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo segundo que la persona debe hacer es confesar su pecado delante de Dios. A veces la persona llega y dice, Señor, perdóname por haber pecado. No, 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 no. Usted debe decirle con nombre propio qué fue lo que hizo. Señor, perdóneme porque soy un adúltero, porque soy un fornicario. Debe reconocer su pecado, porque de lo contrario no se está arrepintiendo. Entonces, debe la persona pedir perdón, debe pedirle perdón a Dios. A veces la persona reconoce que es un pecador. Cuando usted habla con un homosexual, con una prostituta, cuando usted habla con diferente gente que ha pecado, dice, yo soy pecador, reconozco que soy pecador, pero no pasa nada. Simplemente reconocen que son pecadores. Ahora, a veces usted puede llegar y arrodillarse y decirle, Señor, yo soy un borracho. Y usted le cuenta la historia a Dios, pero no le pide perdón. No, usted debe confesar su pecado. Perdón, primero debe reconocer que ha pecado, confesar su pecado, debe arrepentirse, debe pedirle perdón a Dios. Es más, si tiene que pedirle perdón a otra persona, pues debe hacerlo. La palabra de Dios nos dice, y perdónanos como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Ahora, la palabra de Dios también es clara que si usted no perdona, Dios no lo puede perdonar. Entonces, la persona debe pedir perdón a Dios, ¿sí? Debe confesar su pecado y debe volverse a Dios. Debe también, después de pedir perdón, debe volverse a Dios. Debe empezar a caminar cada día, acercarse a Dios, acercándose a Dios. Por eso dice, deje el impío su camino. El que fornique, no fornique más. El que robaba, no robe más. El que adultera, no adultere más. No es, como me dijo una persona, ¿será que yo me tomo 10 cervezas? ¿Será que yo puedo empezar dejando 10, después 9, después 8? No, deje el pecado de una. Deje el impío su camino, dice la palabra de Dios. Y así usted podrá llegar a ser salvo. Básicamente esto es lo que debe hacer una persona para poder arrepentirse, para poder que Dios lo perdone. Porque a veces se convierte en un cargo de conciencia. A veces el joven viene tirado, se tira en la plataforma, llora y deja esa alfombra llena de lágrimas, llena de mocos, llena de todo ahí, y la persona viene y todo y le dice a Dios, perdóname, Señor. Se levanta y bueno, pero a los poquitos días vuelve a pecar en lo mismo. Entonces no se arrepintió, sintió un cargo de conciencia. La persona que se arrepiente es el que no vuelve a cometer ese pecado. Siente el dolor y la vergüenza por haber ofendido a Dios. Ay, Señor, perdóneme por esta mentirita que dije. Ay, se me salió esta grosería. Perdóneme. No, esa persona no se está arrepintiendo. Está jugando a arrepentirse. Entonces debemos nosotros tomar las cosas de Dios con más seriedad. Espero que haya contestado la pregunta. No sé si haya otra pregunta, Juanito. Nos quedan amén, pastor, gracias. Sí, ahí tenemos todavía un par de preguntas. Igual no tenemos límite de tiempo. Ahí podemos estar tranquilos. Por acá hay una pregunta, algo interesante. Y dice, ¿ver películas de terror es pecado? Uy, Dios santo. Acá hay algo muy importante y es que cada vez que usted vea un programa de televisión, pregúntese si a Dios le agrada. Nosotros debemos de pensar como Jesús lo haría. Jesús en su época, si Jesús viviera en esta época, ¿vería películas de terror? ¿Miraría los programas que nosotros vemos? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Cómo vestiría Jesús? Entonces,
Y usted me dirá, pero pastor, ¿cuál es el problema de ver una película de terror? Entonces a todo le están poniendo misticismo, ya no se puede bailar, no se puede tomar, no se puede usar así, no se puede hacer aquello. No, usted lo puede hacer, tranquilo, no se ponga bravo conmigo, usted lo puede hacer. No hay ningún problema, nada, nosotros no le estamos prohibiendo. Sígalo haciendo, pero su fin es camino de muerte. No hay ningún problema. Usted decide para dónde quiere ir, yo no lo puedo obligar. Ver una película de terror, ¿por qué es pecado? Porque usted debe de mirar que muchas de estas películas hacen ritos satánicos. Literalmente, cuando usted ve que la persona está flotando, usted dice, wow, qué efectos especiales. Muchos no son efectos especiales. Literalmente son procesos satánicos, ritos satánicos que hacen en la película. Quiero contar un testimonio de una vez, hace un tiempo atrás, una familia me llamó, me dijeron, pastor, necesitamos que nos ayude. Mi mamá tuvo una cantidad bueno, que le había pasado algo malo, está en el hospital, está endemoniada. Entonces, pues yo fui al hospital y bueno, cuando entré, efectivamente la señora estaba ahí acostada y el esposo, antes de entrar, me dijo, pastor, yo le dije, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que está endemoniada, ¿cómo así? Entonces me dijo, no, pastor, lo que pasa es que ella, resulta que ella en determinado momento vio en la pared que se hacía un agujero y entraban y salían espectros por ahí, demonios, y de un momento a otro nadie prendió el televisor, ¡pum!, se prendió y estaba todo pepiadito y ella veía que salían de ahí demonios. Entonces yo le dije, ustedes estaban viendo una película de terror, ¿sí o no? Y me dijo, sí, pastor, qué pena, es que mi hija es adolescente y ella quería experimentar y entonces, pues, quisimos ver una película. Ah, ok, le dije, ¿cuál estaban viendo? ¿El Aro? Y me dijo, no, pastor, estábamos viendo La Monja. Y hay que entender que todas estas cosas generan que las personas puedan tener problemas de posesión. Mire, le voy a explicar una cosa. Hay una cosa que es un tormento y hay una cosa que es una posesión demoníaca. El demonio no puede entrar a su cuerpo si usted no le abre una puerta, si usted no le permite entrar. Entonces, cuando el joven está jugando con la tabla Ouija, con el Charlie Charlie, no sé qué más, con los lápices, que haciéndole preguntas o cosas así, cuando usted empieza con estos juegos, usted está abriendo puertas. Y entonces el demonio se le mete a la persona. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta. Cuando usted está viendo películas de terror, usted le está abriendo la puerta a los demonios para que entren a su cuerpo. Y otra cosa son los tormentos. Los tormentos no son posesiones demoníacas. La posesión demoníaca es cuando la persona tiene al demonio adentro. Pero el tormento es cuando usted los ve que levantan cosas, lo arrastran, se le aparecen, desaparecen. Ahí lo están atormentando. La persona cuando está endemoniada no puede declarar, no puede decir que Jesucristo es su Señor. Entonces, cuando yo fui a hablar con esta señora, yo le dije, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor? Me dijo, sí, yo creo. Le dije, repítalo. Me dijo, sí, Jesucristo es el Señor. Entonces yo dije, no está endemoniada, es un tormento. Y le dije, mire, ustedes tienen que hacer esto y aquello, arrepentirse, no volverlo a hacer. En cierta ocasión un niño decía, la familia veía películas de terror y el niño decía, pero lo encontraban al niño hablando solo, ahí hablando solo y decía, pero yo no me quiero matar, ¿por qué me tengo que matar? Yo no me quiero quitar la vida, no me quiero matar. Pues los demonios estaban atormentando al niño a llevarlo al suicidio. Entonces, las películas de terror, joven, señorita o hermano que me está escuchando, tienen ritos satánicos y esos hacen que usted le abra la puerta al enemigo.
Y de una vez le digo, si ustedes terminan endemoniados, no me llamen. No porque yo le tenga miedo al demonio, porque ellos corren cuando nos ven a nosotros los hijos de Dios, sino porque se lo estamos diciendo a tiempo. No vea películas de terror para que no tenga que sufrir más adelante. Vea películas cristianas, cosas que le edifiquen, que le aumente la fe. Si hay cosas que no edifican, no perdamos el tiempo. ¿Listo, Juanito? Espero que haya contestado la pregunta. Amén, pastor. Amén, pastor. Perfecto. Tengo otro par de preguntas aquí. ¿Tiene más tiempo para responder? Sí. Claro que sí, ok. Aquí por el tengo chat otra también aquí que... tengo. Ok. Si quieres... Acá en el chat me están diciendo qué quiere decir conciencia cauterizada. Ok, también me están diciendo otra pregunta. ¿No todos los pecados iguales ante Dios? ¿Son todos los pecados iguales ante Dios? ¿Me acuerdas de esas dos preguntas, por favor, Juanito, para mirar? Claro que sí, ya las voy a anotar. ¿Con cuál empezamos? Empezamos? Tengo otra aquí que tenías de antes. ¿Qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente es cuando usted es consciente. Usted es consciente del pecado que va a hacer. Mire, hay pecados que nosotros cometemos por educación. Son pecados, pero caemos inocentemente. Pero es pecado. Por ejemplo, usted va a la casa de alguien, por ejemplo yo, me gusta mucho el tinto, y llego a la casa de alguien y vamos a poner a Ángela, la que ustedes vieron ahí tocando el piano. Entonces yo llego a la casa de Angelita y Angelita, por congraciarse con el pastor, me hace un tinto. Y resulta que con el tinto, en vez de echarle azúcar, me le echó sal. Entonces yo, me lo tomo y, bueno, lo dejo ahí. Y me dice, pastor, ¿cómo le pareció el tinto? Y uno dice a veces por educación, muy rico, gracias, hermana, qué bendición. Que no sé. Eso es una mentira. Usted dirá, pero ahora también. Es una mentira. La Biblia dice que es una mentira. ¿Qué es una mentira? Algo que no es verdad, faltar a la verdad. Entonces ahí pecamos inocentemente, por educación. Tampoco le estoy diciendo que le diga, no, esto es una porquería de tinto, mire qué grosería lo que me hizo. No. Sea educado también. Bueno, dígalo con cariño. Hermanita, qué pena, pues el tintico, pues de pronto no estuvo muy rico, le faltó tal cosita o algo. Digámoslo con educación. Ahí, eso es un pecado por educación, digámoslo así, cuando usted dice que estaba rico el tinto. Pero pecar deliberadamente es cuando usted se levanta, se baña, se perfuma y dice, bueno, a las 2 de la tarde estoy citado con la muchacha en el motel para fornicar. Y usted sabe que fornicar es pecado. Usted lo está haciendo deliberadamente. O cuando se va a sus papás de la casa y usted llama a la muchacha, estoy solo. Ay, pero no tengo plata, yo le pago el taxi. Ay, que no tengo que pase y yo le compro la ropa, lo que sea, pero véngase para acá. Entonces, ahí está pecando deliberadamente. Busca el pecado y consciente de que es pecado, lo hace. Eso es pecar deliberadamente. No es por inocencia, lo está haciendo con todo el uso de razón. ¿Listo? Siguiente pregunta, Juanito. Amén, pastor. Un segundo. Contestemos las del chat, a ver. Ok, aquí hay una que dice, ¿qué quiere decir conciencia cauterizada? La conciencia cauterizada es cuando la persona ya la persona le da lo mismo pecar. Uno le dice, mano, pero mire que eso es pecado. Y la persona, ¿y qué? ¿De algo nos hemos de morir? Que ese cuento del arrebatamiento y ese cuento de eso, desde chiquitico me vienen diciendo eso. Entonces ya la persona ya no cree. La conciencia cauterizada es cuando la persona peca y le hace y ya no tiene temor de Dios. Mire, cuando una persona peca delante de Dios y esta persona
siente dolor y vergüenza en su corazón, ahí la persona tiene oportunidad. Pero la persona que tiene la conciencia cauterizada ya no siente vergüenza, no siente dolor. Ya usted lo ve y se descara, ¿sí? Cierto joven se descarrió de la congregación, a los días lo vimos con arete, con una cosa, con la otra, y ya ahora se declaró libre y abiertamente, y él ya pone sus fotos con otro hombre, ya y todo, y no hay ningún problema. Cauterizó su conciencia. Antes tenía temor de Dios, ahora ya no. La conciencia cauterizada no siente dolor, no siente vergüenza, no siente temor de Dios. Peca y como si nada. Eso es tener la conciencia cauterizada. Amén, pastor. Muchas gracias por responder la pregunta. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Dice, ¿son todos los pecados iguales ante Dios? Bueno, delante de Dios los pecados son pecados, ¿sí? A veces nosotros decimos, ¡ay, pero fulano cayó en fornicación! ¡Ay, pero yo dije una mentirita! O yo estoy juzgando. Entonces, bueno, el que dice una mentirita pues es menos que no. No, los hombres, nosotros los seres humanos, hemos clasificado el pecado y lo hemos puesto unos más grandes que otros. Pero para Dios, el adúltero, el satánico, el ateo, el mentiroso, la vieja chismosa o el viejo chismoso, todos van para el mismo lado. Porque toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, para Dios, todos los que cometan pecados van para el infierno. Ahora, hay que explicar una cosa. En el infierno van a haber grados de tormentos, grados de tormentos. ¿Qué es el grado de tormento? Digamos que algunos van a tener más castigo que otros, ¿sí? Algunos van a tener más castigo. ¿Esto depende de qué? De la motivación con la que hizo el pecado, con qué intención lo hizo y las consecuencias que haya dejado su pecado. ¿Me doy a entender? No es lo mismo robarse un pan por hambre que robarse un pan por hacer la maldad. El que se lo robó por hambre, porque no tiene con qué alimentar a su familia, de todas maneras se va para el infierno, porque es ratero. Y la Biblia dice que el que roba va para el infierno. Eso sí, no hay que negarlo. Pero va a tener menor castigo que el que lo hizo a propósito, o el que lo hizo por maldad, o el que lo hizo por venganza. ¿Me doy a entender? Entonces, la motivación, las consecuencias, la intención con la que la persona realizó el pecado es la que va a determinar más el castigo. Pero de todas maneras van para el infierno. Pero esa motivación que tuvo es la que va a determinar que algunos tengan poquito castigo o que otros tengan más castigo. ¿Sí? Porque es que cuando la persona se robó el pan por necesidad, bueno, se lo robó y Dios castiga, le da a dar un castigo por ratero, pero el que hizo por hacer la maldad, ya vienen más cosas incluidas. Quiso perjudicar, lo hizo como dicen los abogados, con alevosía y ventaja, lo planeó, o bueno, lo ejecutó, pero hizo una maldad. Eso lleva unas consecuencias, todo eso. Entonces, el castigo en el infierno sí va determinado, va de la mano de la motivación o la intención con la que la persona lo ejecutó y las consecuencias del pecado. ¿Estamos? Amén, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta por acá que puede ser relacionada y dice, ¿existen pecados que no tienen perdón de Dios? Wow. Si la Biblia nos habla, la Biblia nos habla, por ejemplo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miremos Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31 dice de la siguiente manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay que entender una cosa, dice que todo pecado será perdonado,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. No será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en ninguna forma. Que el que peca contra el Espíritu Santo ya es reo de juicio eterno, ¿sí? Debemos entender una cosa: para que Dios perdone, para que Dios llegase a perdonar a una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, tendría que venir otra vez Jesús a morir en la cruz, y eso yo creo que está de para arriba, que se pueda volver a hacer. Entonces no hay, dice la palabra de Dios, que no hay perdón de ese pecado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, debemos entender, porque usted me puede decir, bueno, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es insultar al Espíritu Santo, porque hace unos días atrás estaba enseñando algo sobre eso y alguien precisamente me hacía una, pastor, y los satánicos que hablan, que maldicen al Espíritu Santo, que dicen cosas, no. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Debemos entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es adjudicarle las cosas del Espíritu Santo al enemigo. ¿Qué es lo que pasó aquí en Mateo? El Señor estaba liberando a los endemoniados y los escribas y fariseos dicen, es que él por Beelzebú echa fuera a los demonios. Y no era así. Dice la Biblia que Jesús echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? El dedo de Dios es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo recibe muchos nombres: Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu de oración, el dedo de Dios. Todos esos nombres los vemos en la clase del Espíritu Santo. En neumatología se llama el estudio del Espíritu Santo. Entonces, para que una persona pueda blasfemar contra el Espíritu Santo, debe tener, ojo con lo que le voy a decir, debe tener conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Un inconverso no se pone a hablar cosas de esas. El inconverso nunca va a decir eso es del demonio, porque él no sabe ni qué es del demonio, ni qué es del Espíritu Santo, ni nada. Es la persona que tiene uso de razón de qué es del Espíritu Santo y qué es del demonio. Entonces, cuando la persona blasfema contra el Espíritu Santo es porque tiene conciencia, uso de razón de qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, a veces vemos, y aquí quiero entrar en un consejo que les doy a todas las personas. A veces, un ejemplo, prendemos la televisión y entra un canal de una iglesia que quizás no sea del movimiento, puede ser de otra denominación, y usted ve que la persona está haciendo algo. Como usted no cree en eso, usted dice, sangre de Cristo, eso es del demonio, y ¡pum!, lo quita. Ojo, porque usted no sabe si verdaderamente Dios puede estar usando a la persona, y usted termina, como no es del movimiento, entonces usted termina diciendo que es del diablo con uso de razón. Entonces usted puede estar quizás blasfemando contra el Espíritu Santo. Lo mejor es que si a usted no le gusta, pues cambie de canal, no juzgue, porque la palabra de Dios nos enseña en Mateo que no debemos juzgar. Allá ellos con sus cosas, allá ellos con sus manifestaciones. Es más, considero que a nosotros, los jóvenes, nos hace falta estudiar más el tema del Espíritu Santo. ¿De qué forma se puede manifestar el Espíritu Santo? Porque a veces solo creemos que danzar y dar vueltas y despelucarnos y todo eso, y no, eso, quizás esa no puede ser una forma del Espíritu Santo. Y a veces solo creemos que es así. El culto estuvo glorioso si hubo danza. No, hay muchas formas en que el Espíritu se puede manifestar, pero por el desconocimiento de esto, entonces es que nosotros podemos llegar a hablar rápidamente, ligeramente, y por eso podemos estar pecando. Así que ahí les dejo esta inquietud. Esa sería, bueno, también veo que hay otra, tengo que ver, cuando una persona ha sido, bueno, miremos Juan capítulo 3, versículo 18, acabo de acordarme de algo. Hay una persona
que en vida, la persona en vida puede ser condenada. Juan capítulo 3, 18. Este es otro pecado también que quizás no pueda tener perdón de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo, mire lo que dice aquí. Dice, pero el que no cree, si la persona no cree en Jesús, si la persona no cree en Dios, pues en vida, aquí la misma palabra dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si la persona no cree en Jesús, ya ha sido condenado. En vida ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree. ¿Y quién es el único que lo va a salvar? Pues Jesús es el único que salva. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Entonces, si la persona no cree en Jesús, pues ya en vida ha sido condenado. Bueno, pero si en el momento la persona llega a creer, bueno, pues será salvo, ¿no? Pero si la persona muere en vida, perdón, muere en vida no. Si la persona muere y no ha creído, pues ha sido condenado. Pero la Biblia dice que aún en vida los que no creen en el Señor ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Básicamente sería eso. Amén, pastor, muchas gracias. Creo que ya tenemos, creo que vamos a darle 1 hora y media nada más. Creo que tenemos hasta, démosle 9 minutos más para contestar preguntas, también para que no se haga demasiado largo, y podemos estarlo haciendo quizás el próximo sábado. Ustedes pueden enviarnos a nuestro chat, puedes poner, si quieres, a nuestra página de Facebook, pueden dejarnos las preguntas, o puedes, si quieres ahora, Juanito, dejarles ahí un banner de mi número telefónico para que hagan algunas preguntas y podemos ir contestando. A mí me parece esto una muy bonita manera en que los jóvenes pueden ir interactuando y podemos ir aprendiendo. El siguiente tema, después del pecado, vamos a hablar acerca de la fe, probablemente. Entonces, es una bonita manera en que usted haga preguntas y podamos irlas contestando. Miremos algunas otras preguntas. Pastor. Vale, tengo otro par de preguntas, pero quiero hacer un pequeño paréntesis a unos saludos que nos han hecho allí en Facebook y nos están saludando desde la ciudad de Sinaloa, en México. Un saludo para Abigail López. Abigail, Dios te bendiga, un saludo. Amén. Y también tenemos sintonía desde Bogotá. Desde Bogotá, Radio Televisora Cristiana Emanuel nos manda un saludo. Un saludo para Dios todos los bendiga. Que están escuchando. Dios los bendiga grandemente y nos ayuden a poder difundir cada vez más la palabra de Dios. Tenemos por acá también saludos, hermanos. Voy a ponerlo en pantalla. Saludos, hermanos, muchas bendiciones de parte de la obra en Flandes. Nos saludan desde la ciudad, municipio de Flandes. Amén. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga, amén. Dios los bendiga grandemente. Saludo muy especial para los pastores de Flandes, amigos míos personales. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga grandemente desde donde nos estén escuchando. Amén. Volvemos a los saludos para que nos dé tiempo de poder responder un par de preguntas más y poder terminar. Tengo por acá otra bien importante que dice: ¿qué pasa con los pecados ocultos? Graves. Por Dios, son muy... Y esto es muy común en los jóvenes, ¿no? Esto es muy común en los jóvenes, los pecados ocultos. Me acuerdo mucho, hace tiempo hablaba con mi papá, el reverendo Luzardo Perdomo, y en ese hablar, él me enseñó un versículo de la Biblia que quizás uno lo había leído, pero nunca lo había tenido. Y cuando hablé con él en esa ocasión, ese versículo marcó mi vida. Y es un versículo que se encuentra en 2 de Samuel. Juanito, no sé si me ayudas, por favor, a buscarlo. Dice, Saúl le decía a Samuel, hónrame delante del pueblo. Así dice, voy a ver si por acá lo tengo. Dice, hónrame delante del pueblo. Y es que hay algo muy característico en los jóvenes. Vivimos del qué dirán. Nosotros, o sea,
delante de la iglesia y delante de las autoridades y todos nos presentamos de corbata, camisa manga larga, vestido largo, lengua larga, lengua larga no, todo largo, y nos presentamos delante de Dios y los hombres, delante de los hombres, nos presentamos como santos, pero tenemos nuestros pecados ocultos. Mire, hay jóvenes que les encanta la pornografía, hay jóvenes que les encanta la masturbación, y se ha vuelto esto muy común. No, eso no es común, eso es pecado delante de Dios. Si usted lo está haciendo, arrepiéntase, porque la venida del Señor está cerca. Es muy común la fornicación. No, es que ¿cómo vamos a tener un noviazgo ahí de manita sudada nomás? No, ni de manita sudada ni de nada. Respete a la mujer. ¿Por qué? Porque es que a veces se comen la miel antes del matrimonio. Tienen sus intimidades, sus relaciones sexuales, caen en fornicación, y cuando llegan al matrimonio, pues ya no hay cosas por descubrir, ya no hay nada por hacer, ya todo se hizo en el noviazgo. Entonces es cuando aparece otra más bonita, y con esa otra sí hay que descubrir. No, cuando usted respeta a su novia, cuando usted respeta a su novio, si su novio le pide la pruebita del amor, no es un hijo de Dios. Échelo, dele una patada, échelo. ¿Por qué? Porque usted como hija de Dios debe buscar un hijo de Dios. Porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Entonces los pecados ocultos son muy comunes en los jóvenes de nuestras iglesias, y llegamos a la iglesia y queremos presentarnos como santos, vivir de apariencia. Y esto era lo que le pasaba a Saúl. Saúl había pecado, había desobedecido a Dios, y llega el profeta y le dice: no, es que Dios te ha desechado, ya te desechó. Entonces, ¿qué le dice Saúl? Por favor, hónrame delante del pueblo. No le importó qué pensaba Dios, sino le importó qué pensaban los hombres, le importaba más el pensar de los hombres. Y eso es lo que pasa en nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes están más pendientes de que un presbítero nos vea de tal forma, de que el pastor nos vea de tal forma, de que el líder nos vea de tal forma. Bueno, ¿y cómo nos ve Dios? Entonces en nuestros pecaditos ocultos, que nos vamos para un pueblo y en ese pueblo pedimos: hey, dame una fría, una cervecita para la sed. Como no nos ve nadie, deme una cervecita para la sed, que está haciendo mucho calor. O si está haciendo frío, écheme la guapanela o el tintico, échemele piquete, échemele trago. Y aparentemente es cafecito. No. Delante de Dios, dice la palabra de Dios, que estamos desnudos. Delante de Dios estamos desnudos. Dios todo lo ve. Dios conoce lo profundo de su corazón, los anhelos de su corazón. Dios ve lo que estamos haciendo. Yo le pongo este ejemplo bastante a los jóvenes. Y es que la Biblia dice: no le tengáis miedo a aquel que mata el cuerpo. Entonces, por ejemplo, mi papá se fue. ¡Rin! Amor, véngase ya para la casa. Estoy solo. Y la muchacha, eso no va ni en bus, pagan taxi. ¡Fra! Y allá llegó. Rápido se quitó la ropa y ¡pum!, se pusieron a fornicar. Dígame una cosa, ¿no está ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viéndolos? ¿O es que Dios no los ve ahí? Pero si toca la puerta el papá, o si escuchan que el papá está metiendo la llave, ¡ay, esos rápido se visten! Eso nunca se visten así de rápido. ¿Por qué le tienen miedo al papá y a la mamá y a Dios? Por eso el versículo dice: no le tengáis miedo a aquel que mata el cuerpo. No le tenga miedo al suegro o a la suegra. Téngale miedo a aquel que puede matar el cuerpo y su alma eternamente en el infierno. Le tenemos más miedo al suegro o a la suegra, le tenemos miedo a los familiares, le tenemos miedo al qué dirán. Por eso es que los jóvenes abortan. Esos son pecados ocultos. Fornican. Si usted siembra fornicación, ¿qué espera cosechar? Un bebé. Eso no es un juicio de Dios, eso es la ley natural de la vida.
Si usted siembra pecado, pues pecado va a cosechar. Entonces el joven, ¿por qué aborta? Porque no, ¿qué dirán? ¿Cómo? ¿Yo? Fulano de tal. No, entonces termina abortando. Y grande cosa para superar después un pecado de esos. Una señorita que ha caído en fornicación y está participando en la iglesia, es un pecado oculto. ¿Por qué? Pues porque está haciendo lo que no conviene delante de Dios. La masturbación es un pecado oculto. La fornicación es un pecado oculto. Hay pecados que se huelen, hay pecados que se ven y hay pecados que se ven a futuro. Hay pecados que no se ven. Los pecados ocultos son los que no se ven. Pero tarde o temprano traen una consecuencia, porque Dios nos enseña en su palabra que todo lo oculto tarde o temprano Él lo saca a la luz. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo saber que los pecados son perdonados? Amén, pastor. Okay. No sé, pues ya llevamos 1 hora y 31 minutos. Creo que podemos atender, ¿qué le parece si 1 o 2 preguntas más? Sí, creo que aquí pastor, en el chat interno nos dejaron una pregunta. Sí, señor, ya la voy a colocar. Dice, ¿cómo saber que los pecados son perdonados y han sido borrados? Esta pregunta me parece espectacular y como anillo al dedo, porque muchas veces nos arrodillamos a pedirle perdón a Dios y podemos seguir el proceso del arrepentimiento como lo hablamos ahorita, confesamos nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores y todo, y de hecho nos hemos apartado de Dios, pero seguimos con la conciencia, seguimos cargando una conciencia de pecado. ¿Qué es una conciencia de pecado? Mire, la palabra de Dios dice que Él coge nuestros pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar, pero yo sí me acuerdo. Por ejemplo, en el caso de una señorita que aborta, un joven que aborta, siguen cargando ese lastre de pecado, siguen acordándose de esto, y ellos son los que no reciben el perdón. Dios está dispuesto a perdonarlos. Pero ¿qué pasa? Uno de los pasos importantes al final del arrepentimiento es que usted reciba el perdón de Dios. En fe usted debe recibir el perdón. Ahí es donde entra la fe. Si usted se da cuenta de que ha pecado, vamos a ver si hay por acá algún versículo. Si usted se da cuenta que ha pecado, entonces debe creer en Dios, que también Dios lo perdona, porque la palabra de Dios dice que sus pecados son borrados del libro de las obras. Entonces, si sus pecados ya fueron borrados, si usted hizo el procedimiento, debe creer en fe que Dios lo ha perdonado y olvidarse usted también de ese pecado. El problema es que nosotros no recibimos el perdón. Todavía seguimos acordándonos de ese pecado. Mire, vamos a ver, por ejemplo, un cuadro comparativo entre Pedro y Judas. Los dos traicionaron al maestro. Pedro traicionó al maestro, Judas traicionó al maestro. Los dos vieron al Señor. Dice que Judas vio al maestro. Dice que Pedro vio al maestro. El maestro los vio. Hubo un cruce entre ellos de mirada. Los dos lloraron amargamente porque vieron que habían traicionado al maestro. Pero uno no recibió el perdón. Salió corriendo y se ahorcó. Pedro sí recibió el perdón, pidió perdón a Dios y superado el tema. No vemos nunca más que él diga, es que yo sigo cargando con el lastre del pecado porque yo traicioné al maestro. No, yo debo creer que si Dios me perdonó y echó mi pecado y lo arrojo al fondo del mar, entonces nunca más tengo que volverme a acordar de esos pecados. Ni él se acuerda, ni yo me acuerdo. Ahora, quiero hacer una aclaración de algo. Es pecado desenterrar los pecados. ¿Cómo así? Sí, claro. Es que a veces la gente, pastor, yo quiero contar mi testimonio. Resulta que yo, antes de conocer al Señor, el Señor me salvó, yo fui homosexual, travesti, prostituto, me acostaba con muchos hombres, entregaba y vendía mi cuerpo, y la esposa y los hijos ahí escuchando. ¿Qué edificación será eso?
Debemos entender que su testimonio no es el que salva a las personas. Jesús es el que salva a las personas. Deje de contar su testimonio vergonzoso, porque dice que es pecado conocer lo que ellos hacían en lo oculto, dice la palabra de Dios. Deje de contar su pecado oculto, de desenterrar los pecados. Más bien hable de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Hable del que verdaderamente va a salvar a las personas. Su testimonio, ¿a mí de qué me sirve saber que fulano era prostituto? Wow, Dios hace el milagro, pero sigo con mi vida, sigo con mis pecados, sigo normal. Es que yo lo hago porque si usted está pasando por la misma, entonces hay un testimonio de fe y lo edifico. No. Háblele de Jesús a todas las personas. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino es un hombre llamado Jesús. Ese es el único que salva. No mi testimonio. A usted no le debe interesar, ni a mí me debe interesar el testimonio de alguien más. Ay, pero es que se puso tan no sé cómo, no sé. Sí, es que es la verdad. A veces nuestros púlpitos se convierten en una perdedera de tiempo. En nuestros púlpitos contando chistes, testimonios y cosas que no edifican. Hablemos lo que realmente edifica. Hablemos lo que realmente salva a las personas. Esos son los pecados. Si su pecado ya ha sido borrado, olvídese de él. Hay veces yo me encuentro con amigos, oiga, ¿y se acuerda cuando hicimos? Yo no me acuerdo, porque yo le he pedido al Señor que borre todo lo que yo alguna vez hice. Y ya, tengo que olvidarme de eso. Si usted lo sigue acordando, pues es como si usted va al fondo del mar y desentierra su pecado, pues tendrá que ir a pedirle perdón a Dios. Ahora, cuando usted anda contando su pasado, está desenterrando el pecado. Y le pongo este ejemplo y ya con este ejemplo termino la pregunta. Es como si una esposa le dice al esposo, amor, perdóname, te fui infiel. El esposo dice, bueno, está bien, pasan un proceso de reconciliación y perdón, pero un día encuentra el esposo a la esposa hablando con las amigas, así como cuando ellas se sientan a tomar el té. No, pues mi esposo me perdonó, pero es que, uy, ese hombre con el que yo le fui infiel a mi esposo, wow, uy, tenía un pecho, tenía pelos en el pecho, uy, era así, era asá, y ese hombre, uy, y me llevó a tal lugar y allá nos besamos y todo. ¿Cómo se sentiría el esposo si escucha a la esposa en una narrativa de esas? ¿Será que él se siente contento? ¿Se sentiría satisfecho de su esposa? No. Si el esposo, hombre, no se siente así o la esposa no se siente así, ¿cómo se sentirá nuestro Señor? De andar viendo que usted anda contando las infidelidades que algún día le hizo a él, porque nosotros somos infieles. Mantenemos siendo infieles, le mantenemos engañando al Señor con Don Sata. Entonces es ahí donde usted debe olvidar su pecado, olvídese, crea en fe que Dios lo perdonó y échele tierrita a eso y siga para adelante. ¿Estamos? Juanito. Amén, pastor, muchas gracias. Tenemos una última pregunta, yo creo que ya para cerrar. Ok. ¿Qué pasa si llevo mucho tiempo en el evangelio, pero aún no he nacido de nuevo? Grave, porque la Biblia, le voy a leer Juan capítulo 3, le voy a leer a alguien que tenía esta misma circunstancia que estamos mirando. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un fariseo. Los fariseos, para entrar en un contexto, los fariseos eran las religiones una de las 3 religiones más predominantes en la época de Jesús. Habían muchas religiones, pero los fariseos eran una de las religiones. Eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. Bueno, aunque los herodianos eran más un grupo político, pero se consideraba también una religión. Pero los fariseos y los saduceos hacían parte de algo que se llamaba el Sanedrín. O sea, eran los maestros de la ley. Eran los que determinaban la ley. Eran los del concilio, también los llamaban. Fueron los que juzgaron a Jesús. Y eran los encargados de que las personas
cumplieran la ley de Moisés y los profetas. Entonces Nicodemo era un fariseo, o sea, era uno del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, acá hay un versículo, voy a buscarlo, que dice: ¿eres tú maestro de la ley? Aquí mismo dice: y como Moisés, no te maravilles de que te digo que es nacer de nuevo. El viento respondiendo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, el 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, si yo llevo muchos años en el evangelio, ya debo saber qué es nacer de nuevo. Que ese es un tema que tenemos que entrar a mirar, porque muchas veces creemos, porque aquí la palabra dice que nacer de agua y nacer de espíritu es igual a nacer de nuevo. Entonces la persona cree que nacer de agua es ser bautizado y que nacer de espíritu es hablar en lenguas. Entonces, fórmula matemática: el que ya se ha bautizado y el que habla en lenguas, salvo siempre salvo, porque Jesús lo dijo. No. Debemos saber que nacer de agua no es ser bautizado, y nacer de espíritu no es hablar en lenguas, porque conozco muchos pastores que llevan años y no han podido ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿ellos se condenarían? No. Tenemos que ver ahora, si ser bautizado y hablar en lenguas sería nacer de nuevo, entonces, ¿para qué el sacrificio de Jesús? Entonces, si la persona aún no ha nacido de nuevo, es porque no ha habido un proceso de arrepentimiento en la persona. ¿Cómo es posible que la persona pueda llevar 20 años y no haya nacido de nuevo? Es porque entonces no le ha interesado las cosas espirituales. Es porque la persona ha tenido la vida cristiana como un paseo. Porque es que hoy está de moda decir que somos cristianos. Cierta vez una mujer me dijo: ¿tú eres evangélico? Sí, yo también soy evangélica. ¿Verdad? Y era la que le debía a todo el mundo, se fue y se robó un poconón de cosas. Hoy está de moda decir que eres evangélico. Pero hijos de Dios, sabemos muy poquitos. Existimos muy pocos. Y me considero en fe uno de ellos. Entonces, si la persona no ha nacido de nuevo, es porque no le ha interesado las cosas espirituales. Entonces, ahí tendríamos ya después que encontrar el tema de qué es nacer de nuevo. De pronto podemos planillarlo, Juanito, de explicar qué es nacer de nuevo. Pero tiene que ver con todo ese proceso de arrepentimiento interno y externo, y es algo bien importante que nosotros debemos aprender. Pero la persona debe saber qué es nacer de nuevo. Tanto tiempo en el evangelio, debe saberlo. Amén, pastor. Creo que ya llevamos 1 hora y 43 minutos. Sí. Entonces, nos pasamos un poco más, pero la gloria sea para Dios. Estamos aquí aprendiendo cada vez más. Han estado bien interesantes las preguntas. Por favor, compartan este link con algunas otras personas. Hay personas que necesitan, a veces no podemos ir a predicarle a otra persona, pero sí podemos mandarle el link. Entonces, bueno, puede ser algo bien interesante. Esta es una piedra que puede hablar, ¿no? La palabra dice que aún las piedras hablarán. Entonces, estas redes sociales pueden ser las piedras, ya que nos da a veces vergüenza hablar. Pues bueno, estos medios pueden ayudarnos a compartir. Y si no, pues también compártalo, que esto es algo que es menester que las personas lo conozcan. Yo creo que el próximo sábado podemos seguir con preguntas y respuestas. Haga sus preguntas con respecto al tema del pecado y con mucho gusto estaremos, en lo que se pueda, podemos estarlas contestando. Recordemos, por favor, el día de mañana tenemos nuestro culto, tenemos una confraternidad de la zona 28. Por este mismo Facebook se puede conectar, va a estar
Aquí está saliendo en la parte inferior, más abajo, ¿sí? Una confraternidad entre México, Ecuador, España. Va a estar, nos invita nuestro pastor, el reverendo Vladimir Gómez, el supervisor de México, el reverendo Luzardo Perdomo. Van a haber invitados, ¿sí? Va a estar predicando el reverendo Eugenio Macías, que es supervisor de Ecuador, y va a estar también el supervisor de España, el reverendo Carlos Medina. Entonces va a ser un banquete espectacular, no se lo puede perder. Así que los invitamos, por favor, mañana a partir de las 8 de la mañana podemos estar conectados en sintonía para gozarnos con el Señor. Yo creo que Dios tiene un gran banquete preparado para nosotros. Bueno, no siendo más, creo que vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de aprender un poco más de tu palabra, eterno y maravilloso Señor. Te pedimos que esta palabra no regrese vacía, sino que dé el fruto necesario. Por favor, Señor, que cada pregunta hayas llevado el fruto, Señor, que quede en nuestros corazones y dé el fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que convenza a las personas. Gracias, Señor, por todos los que se pudieron conectar. Les mandamos una bendición especial. Les pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo los llene de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los que han sacado ese tiempo para conectarse, por los que lo van a ver por diferido. Señor, gracias, y en el nombre de Jesús los bendecimos y nos bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Juanito, antes de finalizar, no sé si alguien más haya enviado saludos. Sería muy bueno que pudiéramos escuchar quién nos ha saludado. Amén, pastor. Déjame mirar los comentarios, a ver. A ver. ¿Y si puedes mostrarnos los saludos también? Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Por acá, nuestro pastor Luzardo nos había mandado un saludo, solo que no ha podido estar pendiente de todos los mensajes. Dios lo bendiga, pastor, grandemente de allá desde su casa. Tenemos varios saludos en realidad. Tenemos... Amén. Luisa Fernanda Bernal, un saludo, Dios te bendiga, que estés bien allá desde Luisa, una ovejita de acá de Payandé, Dios la bendiga. Amén, amén, Dios los bendiga. A ver, por acá tenemos a la hermana Ivette Castro, Dios la bendiga, desde donde esté. Dios la bendiga, hermanita Ivette. Repórtenos también desde dónde. Bernal. Otra ovejita de Payandé, sí, un saludo para Dani. Amén, Payandé presente. Sí, es que no dice dónde es, pues no puedo estar seguro. Dice, ok, cuando nos manden sus saludos, Gamboa. Díganos de dónde. Amén. Lunita Gamboa, sí la conozco, otra ovejita de Payandé. Payandé está presente, estamos Dios, presente en sintonía. Amén. Amén. Caro Bonilla, Dios te bendiga, desde donde esté. Un saludo. Nuestra pastora Ana. Pastora, Dios la bendiga. Un abrazo fuerte. Amén. Un abrazo fuerte. ¿Qué más hay por acá? A ver, Dios los bendiga. Esto ya lo hemos visto. Saludos de México, Abigail Sinaloa. Amén. Sinaloa, perdón. Creo que, la hermana Dina, es de nuestra iglesia de Ambalá. Wow, sí, de Ambalá. Hermanita Dina, Dios la bendiga. Amén. Amén, amén. Carolina Camacho, muchos saludos. También de Ambalá. Dios los bendiga y a Dani, muy bien. Los hermanos de Flandes. No estoy viendo más así nuevos. Sí, creo que pues ahí uno más atrás, la hermana Priscila también ha estado por ahí presente. Ok, saludo para Piti. Que la bendiga, Piti. Bien, de todas maneras, cuando Pipe, Dios lo bendiga. Creo que está en México, Pipe, si no estoy mal. Pipelín, gran amigo de nosotros. Un saludo por allá en México. No hay más saludos. No veo más saludos. De todas maneras, Dios los bendiga a todos. Gracias por unirse a esta transmisión y por acompañarnos y estar aquí presentes con nosotros hasta el final, los que estuvieron desde el principio hasta el final. Esperamos que puedan seguir conectando a las próximas transmisiones. Vamos a cada vez tratar de mejorar nuestros servicios y nuestros... Este formato lo queremos seguir repitiendo, como dice el pastor Luzardo. Nos gustó mucho el formato preguntas y respuestas porque nos ayuda a estar un poco más seguros o a resolver dudas que tal vez nos da pena
preguntar en público o tal vez no tenemos claras cómo abarcarlas. Estos espacios pues, nos ayudan bastante a poder resolver todas estas dudas. Tenemos por Amén. acá Así es. a la hermana Ángela Moreno. Dios la bendiga. Oh, Angelita, Dios la bendiga. Amén. Eso, De parte de yo sé que también por ahí tenemos un saludo. se va convirtiendo esto en una bola de nieve. Yo sé que Amén. Muchos lo van a compartir, algunos lo van a ver por diferido, y yo sé que el próximo sábado esto va a estar bien interesante. Con la ayuda del Señor vamos a prepararnos, a orar, y bueno, como le digo, haga sus preguntas, que con la ayuda del Señor trataremos de contestarlas, y si no sabemos, pues la dejamos en el dintel y vamos a averiguar la respuesta. Bueno, no siendo más, Amén. el Señor les bendiga, que descansen, que tengan una muy bonita noche, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con usted. Yo siempre termino diciéndole a las personas, por favor, oremos mínimo 1 hora y leamos 4 capítulos diarios mínimo, para que podamos estar en sintonía con el Señor. Dios los bendiga, hasta una próxima ocasión. Amén. Me alegró mucho haber estado con ustedes. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Que esté muy bien. Dios los bendiga. Adiós.